Wow. La gente no tenía comunicación directa con Dios, pero amaba a los profetas. Ay. Preferían los profetas que una comunicación directa con Dios. O sea, que el Señor viene a romper. Entonces Dios quiere romper eso y ellos empiezan a hablar. Dios te bendiga, Dios bendiga tu casa y tu familia desde aquí, desde Excelencia Cristiana Televisión para todas las naciones. Esperamos que el día de hoy sea un día lleno de gozo, de paz, de bendición para ti. Que hoy sea un día en que tú recibes buena noticia, en que todas las cosas salen bien. Y si ese no es el día que te ha tocado, si es un día donde has tenido batalla, dificultades, guerras, vicisitudes y han pasado muchas cosas, declaramos que el Señor va a empezar a obrar a tu favor. Dice la palabra que los que aman a Dios todas las cosas les son o le obran para bien. Así que declaramos un día bendecido para ti y tu familia. Prepárate para lo que vas a escuchar, porque el día de hoy vamos a ser edificados en el ámbito espiritual. Vamos a arrojar una luz a ciertas tinieblas, a ciertas áreas que todavía no conocen sobre sucesos espirituales que nos dan a entender a nosotros cómo funciona el mundo espiritual. Pero el día de hoy, para hablar de esto, vamos a dejar que nuestro hermano Will de Castillo sea quien esté presentándose y hablando de este tema. Gloria a Cristo. Dios bendiga. Para mí es un placer estar con cada uno de ustedes en este hermoso día. Quien les habla es su hermano Will de Castillo. Así me pueden encontrar en todas las plataformas digitales y con el número 809-302-5515. Amén. Como siempre decimos, abróchese los cinturones del Espíritu y vamos a entrar en materia, Will. Amén. Y vamos a tratar un tema bien importante. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Nos vamos a encontrar en el libro de Marcos 9. Amén. Hubo un acontecimiento bien importante aquí. En el capítulo 9, versículo 2, en el libro de Marcos. Amén. 6 días después, en el nombre de Jesús, Amén. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solo a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y pues vinieron, se volvieron resplandeciente, muy blanco como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blanco. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Amén. 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 El Señor añada bendición a su palabra. Amén. Amén. Son cosas que uno le ha escuchado como en las películas. Sí, sí. Pero todo está escrito, y cuando yo leí esto la primera vez, de verdad como que me fui para allá y me fui a las caricaturas. Digo, wow, transfiguración. Fue algo bien impresionante, pero lo que más me impresionó fue el significado de esto. Hay gente que está escuchando voces demoníacas en la madrugada. Hay gente que está escuchando voces de suicidio en los momentos. Y yo te voy a explicar por qué tú escuchas eso. ¿Por qué? Yo les voy a explicar a la gente por qué ellos escuchan eso. ¿Sabes por qué ellos escuchan eso? Porque no escuchan a Jesús. No hay forma de que tú escuchando a Jesús, el suicidio te hable. Wow.
La diferencia que va a marcar un antes y un después en tu vida es a quien tú estés escuchando. Si tú escuchas a un filósofo, tarde o temprano vas a terminar siendo filósofo. Si terminas escuchando a un abogado, vas a caminar en el mundo de la ley. Si empiezas a escuchar a un juez, vas a conocer de juicio. Pero cuando escuchas a la gracia, vas a caminar en perdón, en misericordia y en amor. Ahora mi pregunta para la audiencia es, ¿a quién están escuchando? Dios. Es lo más importante. Wow. Es lo más importante que va a marcar un antes y un después en tu vida, es a quien tú escuches. Que escuche un artista, tarde o temprano termine gustándole la música. ¿Por qué? Porque aquí pasó algo impresionante. Cristo toma a Pedro, que era en quien él tenía planeado formar la iglesia. Toma a Juan, que vio las más grandes visiones del mundo. Y se lleva a Jacob. 3 personas bien importantes de entre los 12. Y sube a ellos una montaña y dice a solas. Y dice que Cristo se transfiguró delante de ellos. Porque Cristo quería que ellos vieran el escenario y lo palparan. Cuando Cristo hace esto, yo de imaginar solamente cómo se pusieron los apóstoles, los que estaban ahí, fue algo tremendo. Pero lo que me sorprende es que cuando Pedro ve a Moisés y ve a Elías, dice, pero Señor, vamos a hacer 3 enramadas. Una para Moisés y otra para Elías. Y una para Jesús. ¿Por qué estoy hablando tan detenidamente? Porque quiero que me entiendan. Lo que me sorprende es que Pedro nunca le había ofrecido nada a Cristo. Jamás. Pedro nunca le había ofrecido nada a Cristo en todo el tiempo que ellos anduvieron juntos. Pero ¿qué pasa? La máxima autoridad de la ley para los israelitas es Moisés. Por la mayor representación de los profetas es Elías. Pedro se conmovió porque era como ver a las heroínas del pueblo de Israel en un lugar. Y eso fue lo que conmovió a Pedro. Dijo, wow, Moisés, el que cruzó el mar, el que lo abrió. El de las tablas. El de las tablas, el de la ley. El del ojo por ojo, el de diente por diente, el que a hierro se conmovió. Y ahí fue que él decidió ofrecer. Las personas toscas como Pedro son muy cortos en ofrecer. Porque sus caracteres da a entender que esas personas no son tan dadivosas. Pero Pedro se emocionó. Y decide hacer esto. Dice que Pedro empezó a hablar y ellos empezaron a hablar. Y dice que hubo una voz del cielo que descendió y dijo, este es mi hijo amado, a él escuchad. Estaba la ley, estaban los profetas, pero Dios les está diciendo que escuchen a Cristo. Wow. Cuando lo que Pedro está viendo son las personas más admiradas en Israel, Dios le está diciendo a él que escuche a Cristo. Wow. Lo que Dios estaba dando a entender a Pedro, que estos 2 ciclos estaban por terminados y habían quedado en mute. Ahora ellos están en silencio para que ahora ustedes decidan escucharlo a él. La ley ahora entra en un silencio. Los profetas entran en un silencio. Ahora escuchen a Cristo. Dios mío. Y Juan entendió esto, el Bautista, porque él dice, ya lo vi, es necesario que yo mengüe para que él crezca en mí.
Dios. Después de esto, la vida de los apóstoles cambió. Pero ahora, en la pandemia, hubieron personas que empezaron a buscar a Cristo, se acercaron a Cristo y cuando la iglesia fueron abiertas, llegaron convertidos. Wow. Porque muchos se convirtieron en live, en cultos por WhatsApp y aceptaron a Cristo. Ahora, ¿qué pasó con esas personas que acudieron al suicidio en medio de la pandemia? ¿Qué pasó con esas personas que se deprimieron en medio de la pandemia? ¿Qué pasó con esas personas que destruyeron su estado de ánimo en medio de la pandemia? ¿Qué pasó con ellos? No estaban escuchando a Cristo. La diferencia en tu vida va a ser con respecto a quién tú estés escuchando. Hasta que tú no empieces a escuchar a Cristo, las voces que tú oyes en la madrugada, que abandone a tu esposa y a tus hijos y te vaya, no te va a dejar. Hasta que tú no empieces a escuchar a Cristo, las voces que te hablan de muerte no te van a dejar. Y hay gente que está haciendo 1.400.000 cosas para dejar de escuchar lo que está escuchando, para dejar de sentir lo que está sintiendo, para dejar de ver lo que está viendo, pero no lo van a alcanzar hasta que no empiecen a escuchar a Cristo. Entonces Pedro empieza a hablar. Ya Pedro se emocionó, dijo, wow, mira quién está aquí. Sin embargo, Dios tiene que aparecer y decir, pero ahora escúchenlo a él. Wow. Porque había un debate en Israel. La gente se moría por la ley, pero amaba la ley. La gente perecía en la ley, pero amaba la ley. La gente era cautiva en la ley, pero amaba la ley. Wow. La gente no tenía comunicación directa con Dios, pero amaba a los profetas. Ay. Preferían los profetas que una comunicación directa con Dios. O sea, que el Señor vino a romper. Entonces Dios quiere romper eso y ellos empiezan a hablar. Romper el amor a los íconos y a los instrumentos. El problema fue que nos enamoramos de los instrumentos que Dios usa. Y cuando Dios deja de habitar en esos instrumentos, seguimos amando algo en el cual ya Dios no está. Amén. Porque hay personas que están haciendo cosas extrabíblicas y antibíblicas. Porque lo dijo alguien que una vez portaba unción y ellos creyeron en eso y se fueron con eso. ¿Sabe que los perfumes tienen la marca, tienen el sello? Amén. Y el que es buen, que disfruta los perfumes, la persona que disfruta los perfumes, que le gusta degustar los perfumes, conoce las esencias que le gustan. Amén. Porque las repite cuando se le acaba la compra de nuevo. Claro. Pero hay un misterio cuando tú pones otro tipo de esencia en el frasco de otro perfume. El que conoce los perfumes se da cuenta que es un engaño. Amén. El problema es que hay gente que no ha conocido a Dios. Y por eso cuando alguien viene con vestimenta de Dios, aunque Dios no esté allí, sigue disfrutando como si fuese Dios quien estuviera en ese lugar. Porque prefiere escuchar a los profetas. Le gusta el frasco. Porque los profetas, si no tienen palabras de Dios, ya no son profetas. Amén. Entonces están enamorados de un frasco vacío. Dios. Y el frasco sabe que está vacío. Uh-huh. Sabe que ya se le olvidó el camino de la fábrica y decidió llenarse con otra cosa y seguir la ruta. Dios mío. Por eso. Frasco de perfume lleno de Michelin. Esto está fuerte. Por eso es que Dios tiene que alzar la voz en medio del monte, sí, y le dice, este es mi hijo amado, a él escuchar. Dios mío. No hablo mal de Moisés. No. Escucha esto, no hablo mal de Elías. Pero la referencia a quien tenemos que escuchar es a Jesús. Es a Jesús. Wow, Dios mío. La Biblia narra un asunto bien incómodo acerca del divorcio. Y yo le estaba discutiendo con un evangelista. Y él me dijo, mire, Elías dice esto. Y yo le dije, pero Jesús dice esto. Ay. Que fulano dice esto. Pero es lo que diga Jesús. Por encima de quien sea. Es lo que diga Jesús. Y eso era lo que Cristo le quería dejar entender. A los discípulos. Al mundo. El Señor hizo cosas en esos tiempos para dejar claro a quién debemos adorar. Amén. Yo me imagino, eso soy yo parafraseando al Señor en esos tiempos,
viajando en el tiempo, saliendo de 2000 años hacia atrás para acá adelante y viendo a la gente adorando a María. Espérate, rápido, que descienda la paloma sobre el hijo y diga: este es mi hijo amado en el cual tengo para cuidar a Juan también, porque viene a verlo, adoran. Lo adoran. Porque la paloma no descendió sobre Juan, fue sobre Jesús. De todo fue específico para hacer entender a quién es que debemos adorar. ¿Quién? Pero las personas muchas veces, como quiera, aún sabiendo la indicación de cuáles son los pasos que deben seguir, quieren seguir persiguiendo la ley y los profetas. Prefieren los profetas por lo mismo que Pablo en una vez dijo: se lucraron con la fe y abusaron de la piedad. Dios mío. Porque hay gente que le conviene tener una congregación de personas que se sientan atadas, de personas que no se sientan perdonadas, porque la gracia hace libre. Dios mío. Y hay personas que prefieren miembros codependientes. Y cuando tú hablas de gracia, tú estás afectando sus intereses, porque tú le estás demostrando a ese creyente que él se tiene que enfocar en Cristo y él puede exhalar de Cristo lo mismo que exhaló su líder y quizás más. ¿Y qué le están dando a esa gente, a ese pueblo, si ellos no dejan que ellos conozcan sinceramente a Jesús? Ya no le están dando nada. En el momento que un hombre le impide a otro que conozca a Jesús, este hombre lo perdió. Amén. Porque Jesús es como el pan. Él se puso como pan de ejemplo. ¿Y qué pasó el día que multiplicó los panes y los peces? Que mientras más la gente daba, más se multiplicaba. Si alguien decía: no voy a dar, se cerró la fábrica. Entonces Jesús no funciona así. Hay personas que creen que Jesús es para ellos solos. Ellos creen que reteniendo el pan. No, oye, ¿cuál es el misterio? La Biblia habla del misterio de la piedad, pero no va a hablar de eso, porque el misterio de la piedad de Dios revelado a los hombres hizo carne. Eso es algo muy fuerte, pero el problema es que los beneficios de que Cristo se te sea revelado son que tú vas a empezar a operar en unos niveles, en una dimensión que otros no operan. Ahí va a venir la sanidad, la liberación. Cuando alguien está endemoniado, vas a poder echar el demonio fuera. Cuando alguien está en silla de ruedas, vas a poder parar el paralítico. Pero hay un misterio. Que el nivel de sanidad, cuando tú empiezas a operar en egoísmo, se puede ir de ti. Y hay gente que descubrieron la sanidad, pero no la sanidad que Cristo nos enseñó, sino el don. Y ellos operan en el don, aunque su alma esté enferma. Amén. Entonces, por eso tenemos personas que tienen feligreses, tienen iglesia, el cual ellos solamente hacen uso de los beneficios del reino, pero no le enseñan a la iglesia el reino. A conquistar el reino. A conquistar el reino. Eso es lo que está faltando. Y estamos creando un antifaz y estamos impidiendo de que el pueblo de Dios escuche directamente la voz y la palabra de Cristo, que es la única que nos va a sacar de nuestras lagunas, que nos va a sacar de nuestras cuevas. Y hay personas que viven en iglú. ¿Cómo así? Están viviendo en cuevas de hielo. Dios mío. Viven en una frialdad eterna. ¿Por qué? Porque hasta que no escuchen a Cristo dentro de sus cuevas, que se rompa en dos, hasta que no prendan la llama de Cristo dentro de sus cuevas, ellos no van a sentir el calor de Cristo. Y los discípulos estaban siguiendo a Cristo, pero sí, todavía seguían atados a las leyes. Dios mío. Todavía creían en las leyes. Por eso se sorprendían cuando Cristo hablaba con una prostituta, porque las leyes impedían eso. Porque la ley es lo que estaba creando un espacio de superioridad. Y la gracia, al ser dada, cuando algo es selecto, te hace particular. Cuando algo es selecto, te hace superior. Pero cuando algo es gratis, y tú tienes lo gratis, tú no eres particular. Entonces, cuando Cristo trae la gracia, hay personas que no le agradó. Porque ellos querían seguirse sintiendo superior, querían seguirse sintiendo selecto. Que era exclusivo. Querían seguir sintiéndose exclusivos. Pero la gracia es para todos. Y Cristo pluralizó la gracia. Por eso me gusta que cuando en la transfiguración el Señor dice que a Jesús que tenemos que oír. Amén. Ni Elías ni Moisés dijeron, ni la ley ni los profetas. Dijeron, no, es a nosotros. Ellos dieron una demostración. ¿Qué es lo que ustedes dicen? Nosotros también amamos a Jesús. Moisés ama a Jesús.
Elías más Jesús. Y ahora, ¿Me la ley y entiendes? los profetas sujetos. Entonces, hay Dios gente que mío. está escuchando muchas cosas y gente que tenemos dentro de la iglesia se viven acusando, se viven estropeando, no se perdonan, se martirizan. ¿Por qué? Porque viven escuchando leyes, porque viven recordando sus pecados, porque viven recordando sus faltas y están buscando el demonio. Y ahí es que está el demonio. Cuando el diablo venga a recordarte el pecado de ayer, cuando el diablo venga a recordarte lo que tú hiciste antes de ayer, recuérdale que a quien tú escuchas es la gracia. Dios mío. Lo que va a hacer la diferencia en tu vida es quien tú escuchas. Entonces tú tienes que escuchar a la gracia. Está FM y está AM. Pero en el mundo espiritual está la gracia y está lo otro. La acusación, la mentira, la persecución, la ley, todas esas cosas. Entonces hay gente que va a tener que sintonizar lo que está hablando la gracia. Cambiarse de frecuencia. Nadie escuchando a Cristo se suicida. Nadie escuchando a Cristo cae en depresión. Nadie escuchando a Cristo cae en agonía. Nadie escuchando a Cristo cae en angustia. Porque Cristo es la libertad. Porque Cristo es la salvación. Cristo es el perdón. Entonces, cuando tú ves un creyente que vive acusándose, que vive cuestionándose, que no se perdona, que vive marginándose, entonces esos son síntomas de que no está escuchando a Cristo. Hay un análisis que hacen los estudiosos de Israel. Y es que cuando Pedro niega a Jesús, por alguna circunstancia, cuando pasa el tiempo, se lo encuentra en el camino. Pero cuando Judas traiciona a Jesús, por algunas circunstancias no se lo encuentra en el camino. Entonces hay una diferencia. El problema es que hay personas que no han podido encontrar a Jesús. Amén. Y esto está generando que haya ausencia de voz. Y cuando la ausencia es de la voz de Cristo, entonces hay presencia de la voz del diablo. Tú quieres cambiar los resultados de tu forma de caminar, de vivir, de lo que tú piensas, empieza a escuchar la voz de Cristo. Cuando tú escuchas la voz de Cristo, tu ambiente se trastorna, porque tú empiezas a ejecutar lo que la voz te está ordenando. El problema es, hay algo muy simple, los niños aprenden a hablar lo que escuchan. Entonces nosotros en el mundo espiritual, nuestra alma debe ser como los niños, pero escuchando la voz de Cristo. Amén. Hablar en el lenguaje que habló Cristo. Y algo que tenía Jesús era, ¿por qué digo todo esto? Lo vas a entender ahora, que cuando se le aparece a Satán, cuando se le aparece Satanás en el desierto, con lo único que Jesús respondía, no era yo creo, él decía, escrito palabra. Está. ¿Está entendiendo? palabra. Escrito está todo el tiempo. Entonces mucha gente se está preguntando, ok, Will está diciendo que yo debo escuchar la voz de Dios. Pero entonces cuando se mete aquella frecuencia, que el enemigo empieza a hablarme, ¿qué yo debo hacer? Lo mismo que Jesús hizo. Escrito está. Es con la palabra. Es con la misma voz de Dios que tú vas a vencer la voz del enemigo que quiere retumbar en tu mente. ¿Por qué que hay gente que cree más en los profetas y se deja engañar fácilmente? Porque no escucha la palabra. O sea, tú te atreves a decir aquí que hay gente que espera más, tiene más certeza en la voz de los profetas. Espera más, anhela más la voz de los profetas que la voz de Dios. Claro, porque es que en los últimos tiempos ha llegado un rezago en lo que es estudiar y escudriñar la palabra de Cristo, que cualquiera que nos dice una cosa, se la creemos o la creen porque no estamos fortificados en la palabra de Cristo. Porque Cristo no decía de que no, porque yo como Cristo decía, escrito está, Exacto. dándonos a entender a nosotros que la armadura que tenemos para reprender las acechanzas del enemigo está en la Escritura. Y si tú no conoces de la Escritura, ¿cómo tú le vas a reprender al diablo? Tú le vas a decir, te reprendo, diablo. Donde el mismo arcángel Miguel, cuando contendía con el cuerpo de Moisés, No profirió maldición. No profirió maldición. El libro de Judas, eso está en el capítulo En el 1. libro de Judas. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú dejas de escuchar, ¿cómo yo escucho a Cristo? Escudriñando la Escritura. ¿Quién es la vida eterna? Es Cristo. ¿Y qué dice la palabra? Escudriñar las Escrituras porque os parece que en ellas se encuentra la vida eterna. ¿Y la vida eterna a través de quién fue que vino? Fue a través de Cristo. Entonces, cuando tú escuchas a Cristo, la otra frecuencia tiene que enmudecer, tiene que mutarse. Dios mío. Pero Padre. somos muy fáciles para escuchar a cualquiera, menos a Cristo.
Y hasta que la persona no aprenda a escuchar a Cristo, existían profetas, había muchos profetas, pero cuando Cristo llega, los mismos profetas que estaban en esos tiempos, el más grande, la misma escritura lo narra como el mayor profeta nacido de mujer, que era Juan el Bautista, cuando vio a Cristo, entendió que ya nada de lo que él podía hacer, que ya nada de lo que él podía decir, iba por encima de lo que Cristo iba a hacer. Dios mío, Padre. O sea, Juan tenía, luego de los 400 años de silencio, el ministerio más trascendental de la época. La gente iba corriendo a donde Juan. El profeta que rompió el silencio. El que rompió el silencio. Entonces, sin embargo, cuando Juan ve a Cristo, cuando Juan ve la paloma, Juan dice, ya nada de lo que yo pueda hacer va por encima de lo que va a hacer este hombre. Dios mío. Ya nada de lo que yo pueda decir va por encima de lo que pueda decir este hombre. Entonces mejor yo menguo. El hombre trajo algo que no lo podía dar ni la ley ni la profecía. Trajo la vida eterna. Entonces, dando a entender que a él era que teníamos que escuchar. Tenemos que escuchar. Sí. Entonces, ¿qué Juan le dice? ¿Qué Juan deja entendido en ese momento? No, ya a este hay que escucharlo. Dios mío. Si yo menguo, es para que lo escuchen a él. Sin embargo, hay gente diciendo cosas y haciendo cosas que son antibíblicas, que no tienen coherencia a la luz de la palabra, pero la siguen haciendo. Pero tú no estás por encima de Juan el Bautista, pero ni mucho menos por encima de Cristo. Entonces tienes que analizarte. Hay gente que se están comportando como los hijos de Seba. A Jesús lo conocemos. También, ¿verdad? ¿Y ustedes quiénes son? Dios mío, esto está poderoso. Sé que el tiempo avanza, pero nos gustaría que antes de irnos haga una oración por la audiencia. Amén. Por estas personas que están en situaciones difíciles y sienten que no escuchan la voz de Dios. La oración de nosotros el día de hoy va a ser para que se active la fe. Amén. Amén. Y puedan escuchar la voz de Dios. Lo único que yo le quiero decir a la audiencia, escuchen a Cristo. Amén. Escuchen a Cristo. Hay muchas voces, hay muchos sonidos, hay muchos truenos. Incluso cuando Cristo llega a donde Jairo, dice que él tuvo que sacar a todo el mundo. Hasta los flautistas. Para que cuando él hable, la que estaba muerta lo escuche solo a él. Dios mío. Y quizás en tu casa haya un rumor de muerte, quizás en tu casa haya un olor a muerte, pero saca todos los ruidos y escucha a Cristo, para que cuando Cristo hable, hay en vida 100 personas que Cristo está hablando, pero hay demasiado ruido. Entonces, quita el ruido para que cuando Cristo hable, tú lo puedas escuchar solo a Él. Y yo quiero orar por ti. Amén. En este hermoso día. Amén. Amante Dios Padre Celestial, tú que estás en los cielos y en nuestros corazones, yo te pido para que tú fortalezcas las vidas, las almas, los espíritus y los corazones que se encuentran afligidos. Mira lo que no te escuchan, lo que sienten tu silencio, revélatele, transfigúratele, Señor, para que ellos puedan verte brillar en su vida. Señor, mira lo que están pasando por un momento adverso, la depresión, la soledad, la frialdad, Señor. Háblales, permite que ellos te puedan escuchar. Entra en su casa, en su habitación, entra en su familia y sé de bendición para cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Poderosa entrega. ¿Cómo las personas pueden seguirte en las redes, Will? Me pueden seguir como Will de Castillo Oficial en YouTube. Estamos trabajando una serie que se llama ¿Qué Cristo quiso decir con esto? Y mi número es 809-302-5515. Estamos dando un seminario vía WhatsApp. Solo los que quieran el seminario y oración me escriban, por favor. 809-302-5515. Dios le bendiga. Poderoso. Dios te bendiga. Dios bendiga a tu casa y tu familia. Amén. Como siempre decimos, recuerda suscribirte a la plataforma más importante del mundo que se llama Jesucristo. Y luego te suscribes a Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga y Dios te guarde.